¿Cómo les va? Tengan un hermoso día. Mi nombre es Daniel Yodó y este canal es cordialmente Daniel y Vanessa. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que me parece central en la vida del ser humano, sin importar en qué rincón del planeta hayamos nacido, sobre todo para aquellos que estamos fuertemente ligados con el desarrollo personal, el autoconocimiento, la intención de expandir nuestra conciencia, de poder mejorar cada día un poquito más cualquier aspecto de nuestro carácter, temperamento, psiquismo, nuestra relación con los demás, la relación con el cuerpo, con las emociones, los procesos intelectuales, etc. De manera que esta temática, que tiene que ver con la idolatría y con el dogmatismo, tiene que ser central también para estas personas, según mi experiencia, puesto que si no somos conscientes de poder estar alimentando esta actitud, vamos a ver que ese intento de desarrollo personal o esa búsqueda concreta de desarrollo personal no se genera precisamente por estar estancados en una sobreidentificación con algo o con alguien. Por lo tanto, creo que es un tema central a tratar, que lo haré brevemente, simplemente compartiendo algunas observaciones personales hechas a lo largo de estos 31 años de tarea enfocada en este autoconocimiento a través de las prácticas que realizo y que también transmito a los alumnos, como es el I Ching, el Qigong y la meditación Zen. Partamos del hecho de que todos tenemos algún tipo de identidad. El nombre, la nacionalidad, la creencia religiosa, la ideología política, aquellas cosas que nos gustan y con las que nos sentimos por lógica atraídos a ver, tener o hacer. También estamos identificados con lo contrario, es decir, con lo que no nos gusta o no queremos para nosotros. Todo eso va conformando este ego, que significa personalidad, no confundir ego con egoísmo, que sería, digamos, una tergiversación de nuestra persona. De manera que no se trata de no tener una identidad, sino de ver cómo hemos construido esa identidad, en base a qué y para qué, y por qué aún la mantenemos y en función de qué necesidad o objetivo concreto hoy o a largo plazo. Por lo tanto, no se trata de no tener un nombre o no tener una nacionalidad o no tener una tendencia ideológica o realizar alguna práctica, sino de observar en qué medida confundimos el hacer y el tener con el ser. Estas palabras hoy en las redes sociales se las escucha mucho, se las pronuncia mucho. Supongo que cada uno hará su interpretación al respecto. Pero convengamos que hacer y tener en una sociedad capitalista, consumista, ha sido tomado como eso es lo que soy, o sea, soy la profesión que ejerzo, reitero el nombre que nuestros padres nos han puesto, la nacionalidad de ese territorio en donde hemos nacido o de pronto donde hemos recalado por alguna circunstancia, aún no habiendo nacido en ese lugar, pero terminamos enamorándonos de ese país que nos recibió y en el cual quizás o probablemente hayamos desarrollado una vida laboral, familiar, profesional, etc. De manera que ese tipo de vínculo que vamos generando con esa autoimagen, muchas veces también autorreferencial, es la primera idolatría. Porque cuando yo me identifico con determinadas cosas, con determinadas ideas, reitero, creencias, me voy a expresar y me voy a mover desde allí, convencido de que eso es lo que soy, en lugar de comprender que eso es lo que sea que somos hace. Y que por supuesto puedo terminar fuertemente aunado a eso que digo y que hago, porque he construido, reitero, una autoimagen en relación a todo eso. La pregunta es, ¿qué pasaría
Si yo desarmo esa imagen, porque si yo tengo un nombre podría obtener otro, si hoy tengo una nacionalidad podría adquirir otra, si hoy tengo una ideología política la podría transformar en otra o no tener ninguna más, si tengo una creencia religiosa podría cambiarla por otra o pasar de lo religioso a lo espiritual, que son dos caminos que no siempre van de la mano, muchas veces son de hecho diferentes. De manera que puedo hacer un poco más flexible y plástico o plástica mi relación conmigo y con los demás a partir de comprender, si es que lo puedo hacer, si lo logro, que esa autoimagen, también autorreferencial, no es con lo que nací y por ende no es inamovible. Hago mucho hincapié en todo esto y suelo escribir al respecto, en el perfil de Facebook suelo hacerlo. Insisto, no porque me parezca contraproducente que nos sintamos en algún momento más volcados hacia un lado o hacia otro en una circunstancia determinada, que sintamos más gozo y placer por algo y más aprensión por lo contrario, de manera que ese no sería el problema en sí mismo, sino la manera en la que lo abordamos. Dicho de otra forma, nos casamos con algo, convencidos que ese algo guarda todas las verdades del planeta y de mi vida y de la vida de los demás, y empiezo a comulgar con ello y a evangelizar por todos lados a todo el mundo de que mi verdad es la única valedera, mientras que la de los demás pasa a ser, si no mentiras, por lo menos sospechosas de ser verdades. Lo interesante de la idolatría, en primer lugar, es que no remite solo a, como ocurre con estrellas del arte o del deporte, a las que las personas ponen sobre un pedestal y les adosan valores y condiciones que naturalmente probablemente no tengan, y que a veces ni siquiera el propio idolatrado pretende estar allí, pero por razones que obedecen a cuestiones psicológicas y emocionales del idólatra, ese otro pasa a ser casi un dios o un semidios. Pero hacemos eso también con los objetos, no solo con las personas. Hay personas que idolatran mucho más y cuidan mucho más, por ejemplo, a su auto o a su celular que a su propia salud o a su propio cuerpo. Hay personas que aman mucho más su profesión que a sus propios padres. Suena fuerte decirlo, pero ocurre. No es un invento mío ni es no es un juicio de valor. Idolatramos ideas que solo habitan esta parte del cuerpo, idealizándolas, o sea, llevándolas a un nivel superlativo, cuando en lo concreto no siempre condicen con aquello que ideo o imagino o creo, como suele ocurrir, por ejemplo, con las ideologías políticas, que quizás en sus plataformas nos plantean un ideal de vida comunitario que rara vez se cumple en la realidad. Sobre todo porque estas ideologías, creencias y demás está constituida por seres humanos que en su mayoría, me parece a mí, poco saben acerca de sí mismos, poco conocen las razones a veces por las cuales adhieren a esas formas de pensar, de hablar y de hacer, y que quizás tengan mucho más que ver con carencias afectivas o con estructuras psicológicas que se arman en los primeros años de vida y no con aquello que dicen fundamentar para defender lo que defienden. Dicho de otro modo, es como que si yo adhiero a mi profesión de profesor de Qigong, porque eso me da una imagen frente a los demás de cierta valoración que hace que los demás adhieran a mis clases y hasta las veneren o las aplaudan, y eso como me da un cierto reconocimiento, bueno, sigo sosteniendo ese perfil para seguir obteniendo más de lo mismo. De manera que no sería una forma, si se quiere, honesta de llevar adelante una profesión, aunque no lo haga quizás conscientemente y sin segundas intenciones, porque en lugar de estar dando lo que en esencia puedo ser como entidad humana, estoy dando aquello que me asegure recibir
lo que mantenga mi yo, mi autoimagen, mi identidad propia. Y eso ocurre en casi todos los casos, de ahí que muchas veces se termina tergiversando el modo en el que me relaciono con grupos de pertenencia, haciendo de esos grupos algo demasiado grandilocuente, cuando en realidad se trata simplemente de personas que confluimos un día y en un lugar determinado por un gusto en particular, para compartirlo, para compartirnos y no mucho más. Sin embargo, cuando eso me da alguna identidad propia, alguna sensación de seguridad, de control, bueno, me adhiero a eso casi como un salvavidas. A un salvavidas se adhiriese un náufrago, ¿no? De manera que en lugar de vivir la experiencia de estar siendo parte de algo, termino distorsionando todo eso para construir una idea, insisto, demasiado grandilocuente, que en el fondo no lo es. Aunque se trate inclusive de ser un feligrés en una iglesia de alguna religión en particular. Digo por esta idea de que creer en Dios parecería hacer de todas las creencias la más sublime, la más elevada, y la mayor parte de las veces no deja de ser un dogmatismo más, porque de hecho todas las religiones se han convertido en un partido político y económico que manejan multitud de personas solamente para sostener esas ideologías políticas a través de supuestas creencias religiosas que en la gran mayoría de los casos nunca se confirman en la realidad y que quedan ahí suspendidas en la idea que me hago acerca de eso, lo que creo, en lugar de bajarlo por intermedio del cuerpo y de algún tipo de práctica concreta y corroborar si lo que estoy creyendo es veraz o simplemente es un autoengaño más. Si todos los que nos dedicamos a conocernos a nosotros mismos, con todo lo que eso implica, que es un trabajo diario y que lleva la vida en toda su extensión, entendemos lo que estoy explicando como algo que debemos observar para que no se convierta en una traba, en una gran dificultad que impida un mayor desarrollo espiritual, tenemos que admitir, si fuera el caso, que estamos siendo idólatras y dogmáticos. Porque mientras nos quedemos allí, que es otra manera de adherir a lo material, aunque se trate de una idea, o sea, al mundo de la materia, no vamos a poder ni siquiera percibir la posible existencia de una energía, vamos a llamarla superior, de la que somos parte, porque precisamente me quedo en la puerta de esa posibilidad, o sea, adorando una imagen, ya sea la propia imagen o la imagen de un tercero, o como dije, una idea, una creencia, un objeto. Cualquier cosa que yo idolatre o dogmatice, cristianismo, capitalismo, veganismo, feminismo, comunismo, o sea, todo lo que termina con el sufijo ismo, entre otros significados que ese sufijo tiene, obedece a lo que estoy explicando. Si yo me quedo nada más que ahí y me compro la idea de que eso es la verdad en su totalidad, o sea, un absoluto, obviamente estaré cometiendo dogmatismo, idolatría y autoengaño, y lejos estaré de poder a lo sumo percibir dentro de esta finitud que es el cuerpo, que existe algo superior, que por ende eso superior no puede nombrarse, porque al momento de nombrar algo ya lo estoy compartimentando, dividiendo y separando, o sea, creando una tendencia a un nuevo dogmatismo. No voy a poder, como digo, percibir esa energía, vamos a llamar de alguna manera, porque me voy a quedar con la creencia de que eso a lo que adhiero firmemente es la verdad absoluta. Y lo cierto es que lo absoluto no existe en el plano en el que vivimos. En este plano tridimensional, ¿sí?, de tiempo, espacio, etcétera, no existe lo absoluto. Lo absoluto existe en ese nivel de conciencia
que algunos llaman Dios, y esa es una terminología que yo no me permito utilizar por lo que expliqué antes, porque es muy fácil caer en todo tipo de idolatría y dogmatismo y darle además a esa palabra Dios una figura antropomórfica, como normalmente ocurre, sobre todo en el catolicismo, y particularmente eso vuelve otra vez a sectarizarme. Reitero, una cosa es que yo me sienta atraído por ciertas prácticas y quiera participar de esos grupos donde esas prácticas se realizan. Otra muy distinta es creer que eso que hago es la verdad absoluta. A eso es a lo que apunta toda esta charla, ¿sí? A darme cuenta cuando estoy allí, bueno, tengo que salir de ese lugar. Lo que no significa que tenga que desprenderme de un espacio de práctica o de actividad determinada. Tengo que modificar la manera en la que estoy viviendo mi vínculo con ese lugar y con esas personas, que no es lo mismo. ¿Sí? O sea, ese valor agregado que le ponemos es lo que tengo que ver como el autoengaño que lleva al dogmatismo y a la idolatría, correrme de ahí para ver las cosas como son. De hecho, el dogmatismo también es precisamente, por carencias de algún orden psicológico o emocional, una necesidad imperativa para precisamente buscar en ese ideal un mundo imaginario, fantasioso, casi ridículamente perfecto, porque quizás haya miedos muy profundos para darme cuenta que la perfección, como dije antes del absoluto, no existe en esta realidad. No somos seres perfectos. Sí somos seres perfectibles, o sea, posibles de ser mejorados, pero no podemos alcanzar ningún grado de absolutismo de ninguna manera. Otra vez, absolutismo, ismo de nuevo. Por lo tanto, el dogma al que nos aferramos, del orden que fuera, puede ser muchas veces un lugar en el que me refugio para esconderme de mí mismo. De hecho, cuando adoramos a alguien o a algo, lo hacemos no conscientemente para que, ocupados y distraídos en esa adoración, no vea mis lados flacos, mis lados oscuros o mis debilidades, donde casualmente y paradójicamente se encuentran nuestras fuerzas. O sea, aquello que yo creo que me hace débil es donde se guardan también la posibilidad de descubrir mis fuerzas, mi potencial o mis virtudes. Lo interesante del dogma es que no se vale nada más de la creación de esta ideología o creencia para, como digo, resguardarme, refugiarme y vivir una vida solo autorreferencial como la serpiente, que se come su propia cola o se muerde su propia cola, o sea que siempre puedo remitir nada más que a lo que conozco y a lo que creo, y todo el resto del mundo queda afuera, sino que además me va a ser muy útil para reforzar mi dogma que otros creen sus propios dogmas, para que yo tenga como excusa válida defender mi posición en contra de la de los demás con un solo objetivo o un solo sentido. Quedarme estancado exclusivamente donde yo estoy para no moverme de allí o de ese lugar, básicamente. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que no solo voy a adherir a mi dogma, sino que voy a esperar dogmas contrarios a los que atacar y contra los cuales luchar para seguir instalado cada día más dentro de mí mismo y del lugar al que digo pertenecer. Entendamos algo para ir cerrando la temática de hoy. Si todos provenimos de la luz, por ponerle un nombre o el que ustedes quieran, y nos fuimos fragmentando hasta llegar a este cuerpo físico, cuanto más nos encerremos en nosotros mismos, en nuestras propias ideas individualistas y separatistas de todo lo demás, mayor será la oscuridad y más lejos estaré de esa luz que puede, estando en contacto con ella, aunque sea en un mínimo grado, abrir la conciencia para, reitero, observar si estoy cultivando algún tipo de dogmatismo, para empezar a desarmarlo y volver a acercarme a una luz que permita una mente más amplia, a un mayor discernimiento, etc. Por lo tanto, si todos venimos de esa luz y podemos darnos cuenta que cuanto más nos fragmentamos, más oscuridad creamos y más mal producimos para nosotros y para los demás,
qué mejor oportunidad cuando somos conscientes de ello que tomar en cuenta lo que ahora les comparto para que cada uno pueda verlo con la mayor claridad posible y empiece a cortar los cordones umbilicales que tiene con ese o con esos dogmas, porque a veces practicamos más de uno, que pueden tener algunos puntos de coincidencia, ¿no? Digamos, se puede ser muy dogmático, aferrado a una idea de comportamiento familiar que traigo por arrastre heredado, puede ser uno dogmático, como digo, a creencias religiosas, a ideas políticas, puede ser uno dogmático con su equipo de fútbol o con su estrella de rock o del orden que sea favorita, puede ser uno dogmático a esto es así porque yo lo digo y lo demás no importa, entendiendo que aún pudiendo desarmar el dogma en el que estemos al máximo posible, tenemos que observar siempre cómo pensamos, cómo hablamos y cómo sentimos y qué ejecuciones realizamos en ese sentido, porque si vamos hilando un poquito más fino, incluso todo lo que yo estoy diciendo ahora puede incluso también ser dogmático. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando desde mi experiencia, desde cómo yo, a partir de esas experiencias, comprendo la vida que llevo. Entonces comparto desde ahí. Pero tengo que hacerlo abierto a que las experiencias y lo que ustedes puedan compartir conmigo tengan tanta validez como la que yo siento que tiene mi experiencia y lo que ahora les comparto. Porque de lo contrario, si lo que yo estoy diciendo fuera la única verdad validante por mi parte, frente a cualquier otra verdad que ustedes tengan, volvería a ser dogmático. ¿Se dan cuenta lo finito de la línea de dogma, no dogma, producto de que si bien somos seres parlantes y la palabra nos sirve para comunicarnos, cuando también usamos siempre las mismas palabras para hablar prácticamente siempre de lo mismo, opinando siempre de la misma manera, eso también es ser dogmático. O sea, ahí estamos frente a una situación en la que no nos permitimos, porque quizás nos falta escucharnos, darnos cuenta, quizás haciendo una revisión a lo largo de nuestra historia de vida particular, que quizás hoy estamos hablando de una manera que no lo hubiésemos hecho a los 15, a los 20, a los 40 años, yo tengo 62, de manera que si antes pensaba A y ahora pienso B, significa que eso me puede ayudar a no ser dogmático y ser más flexible y abrirme a las posibilidades de que, bien, hoy comprendo la vida desde esta manera, pero como todo se está moviendo permanentemente, nos guste mucho, poco o nada, significa que hoy lo que yo les comparto es producto de una determinada cantidad de tiempo dedicado a este autoconocimiento, valiéndome de las herramientas que antes mencionaba, entre otras, pero eso no significa que lo que ahora estoy compartiendo no pueda seguir ampliándose en cuanto a mi mirada sobre ello, para poder, reitero, darme cuenta si sin querer sigo estando en algún tipo de dogmatismo, pero todavía no logro percatarme de ello, por lo cual hace que me esté moviendo en la vida casi todos los días de la misma manera. Por lo tanto, y para ir cerrando, la idolatría y el dogmatismo son invariablemente, nos guste o no, una traba para todo desarrollo humano, personal, psicológico y espiritual, porque nos encierra en un solo lugar y en una sola manera de ver las cosas. Por lo tanto, aunque no podamos evitar la idolatría o el dogmatismo en el que ahora nos encontremos, sí podemos salir de allí. Segundo, una vez que nos damos cuenta que podemos aplicar esa flexibilidad, ampliar los límites, vamos a seguir indagando para ir quebrantando o desmenuzando cualquier tipo de dogma, por mínimo que sea. Lo que no significa que tengamos que estar cambiando permanente la forma de pensar y de hablar y de hacer, sino que eso se irá haciendo paulatinamente a medida que vamos aprendiendo a vernos, a escucharnos, a comprendernos, para darnos cuenta, bueno, cuáles autoimágenes, cuánto autorreferenciales somos o cuánto referenciamos solo aquello que me gusta, que quiero, que pienso y en lo que creo, para ir, como digo, dejando a un lado todo ello
y poder darnos cuenta, porque así sucede, que la vida se vuelve mucho más amplia, mucho más generosa y está mucho más a nuestra disposición con todas sus variantes cuando precisamente no nos quedamos aunados como única posibilidad a una verdad con el agravante, como ya dije, de creer que esa es la verdad absoluta desde la cual puedo explicar la vida en su conjunto. Cuando nos damos cuenta que los dogmas se empiezan a desarmar, es cuando hacemos un uso respetuoso y agradecido y con mucho amor de cada instancia por la que pasamos, pero no nos aferramos a nada, no buscamos aquello que estamos viviendo, apropiárnoslo, guardarlos en un cajón, creyendo que ahora encontré la verdad y de ahí no me muevo. No, la verdad absoluta, reitero, no es posible de comprenderla, ni siquiera de captarla, a lo sumo de percibirla, aunque sea mínimamente, en un estado de finitud material de un cuerpo humano. Para poder llegar a una percepción, aunque sea mínima, de esa verdad absoluta, ¿sí?, tenemos que ir elevando nuestra conciencia en cada uno de los planos de la vida que nos constituye, el cuerpo, la sexualidad, o sea, la relación con los demás en todos los sentidos de relación, la manera en la que podemos aplicar la palabra y la comunicación y la humildad, la manera en la que podemos gestionar nuestras emociones utilizando, por ejemplo, herramientas como el arte o la artesanía, ver si contactamos con un yo interior, o sea, si nos movemos en la vida desde un sentimiento genuino, profundo, sincero, si sabemos hacer uso a partir del reconocimiento del poder y la fuerza y los límites, si la generosidad es real o estamos negociando el dar para recibir porque pretendo algo para mí y por eso me muestro bondadoso cuando en el fondo no lo estoy siendo, si sé aplicar un entendimiento intelectual de manera correcta y si puedo conectarme espiritualmente con esas experiencias abarcativas que no se pueden explicar muchas veces con palabras. Entonces, a medida que pasamos por esos niveles de conciencia y volvemos al cuerpo para volver a subir en esos niveles de conciencia, vamos echando luz, ¿sí? Cada experiencia de aprendizaje es un grado de luz que se amplía en nosotros. Y cuanto más luz se amplía en nosotros, más luz podemos entregar en la relación con los demás. Para que esa luz que entregamos a cada uno, cuando le llegue, cuando la pueda percibir, le retribuya en el encuentro con su propia luz personal y esa cadena de luminosidad, por así llamarlo, se pueda extender al máximo posible para una humanidad que vaya soltando todas esas idolatrías y esos dogmas y se anime, ¿sí?, a perder el miedo a no depender de fantasías adolescentes y a crecer de verdad sabiendo que la vida, si hay un todo, se muestra en la diversidad. Si no aceptamos comprender esas diversidades sin justificar nada, pero sí entenderlas y comprenderlas, entonces eso también es un acercamiento al todo. Espero que haya sido clara la explicación. Como dije al principio, si les gustó el canal, suscríbanse, den like o el me gusta, toquen la campanita para recibir nuevos videos cuando estos lleguen. Y si les pareció interesante lo que hoy les compartí, gracias también por ser ustedes quienes a su vez lo compartan. Gracias, hasta cualquier momento.